buenos días, viernes 7 de febrero, y titulamos esta apertura de hoy, Día 428, el PJ en su laberinto, porque el bloque peronista votó dividido la suspensión de las PASO y la conducción de Cristina Kirchner como presidenta del PJ brilló por su ausencia. Los gobernadores justicialistas fundaron Federales, un espacio para disputar lugares de poder y apoyar a Axel Kicillof, quien sigue acorralado por los casos de inseguridad en el territorio bonaerense. Peronismo dividido, al mismo tiempo un peronismo en el Congreso que se muestra fracturado. Esa fue la situación que tenemos hoy. Por un lado, gobernadores como Jalil, por otro lado Catamarca, por el otro lado Tucumán. Una alerta de colaboración con Milei. Lejos parece la mística de otros tiempos que se veía este cántico de la cámpora que acabamos de colocar, que es ya de bebé. Quizás el momento más sintomático de la división del peronismo en el Congreso fue la intervención del bloque de Germán Martínez, el presidente del bloque. Vamos a escuchar este fragmento. Usted sabe, creo que se sabe, las dificultades que generó este tema. Cuando pasan estas cosas, nosotros no somos una isla. Y como le dije, me hago cargo de los momentos donde tenemos la plena unanimidad en un posicionamiento. Y también me hago cargo de los momentos, y nos hacemos cargo cada uno de los compañeros y compañeras, cuando esas posiciones no nos permiten tener una expresión unificada. Y eso va a suceder hoy. Ahora les quiero decir algo, independientemente de lo que esté pasando en este debate, independientemente de lo que va a pasar la semana que viene en el debate, nuestro bloque va a estar como siempre, pidiendo lo que haya que pedir, reclamando lo que haya que reclamar, movilizando lo que haya que movilizar, empujando los temas que tengamos que empujar para que tengamos una Argentina verdaderamente justa, libre y soberana. Hay un aspecto interesante de la intervención de Martínez cuando dice vamos a plantear lo que tengamos que plantear, empujar lo que tengamos que empujar y movilizar lo que tengamos que movilizar. Es decir, no hay contenido en el planteo, no hay un programa, es un peronismo sin agenda. ¿Cuál es el proyecto del peronismo? ¿Va a pelear las próximas sesiones, por ejemplo? ¿Cuál es su iniciativa política como movimiento? Con temas como el de ayer, con la suspensión de las PASO, creada por el propio kirchnerismo y la designación del polémico juez Lijo, ya ni siquiera queda lugar para una férrea oposición al gobierno. Por otro lado, el avance del dictamen de ficha limpia apunta directamente a la imagen de Cristina Kirchner, mientras lidia con el vacío que le hacen los gobernadores peronistas en su triunfo pírrico de ser presidenta del PJ, y su desteñida presidencia del PJ debe enfrentar la posibilidad de que sea inhabilitada además para ser candidata, o el desgaste que implica que pueda hacerlo porque no salió una ley y que del sentido común esa ley es correcta y pertinente. Vamos a escuchar un fragmento de la diputada del PRO, Sabrina Smejet, que defiende el proyecto de ley en una entrevista en La Nación Más. Vamos a escuchar porque la diputada tiene la inteligencia de sintetizar en una frase el sentimiento popular contundente que debe preocupar a Cristina Kirchner. ¿Por qué es tan importante este proyecto de ley ficha limpia? ¿Qué significa para los argentinos, si querés en términos institucionales o como sociedad? Significa que los chorros no estén más en la política. Básicamente es eso. Escuchaba recién el informe que vos mostrabas, Juan Pablo, de Merlo. Merlo es gobernado desde el inicio de la democracia, desde 1983, por el Partido Peronista. Ustedes contaban que 5 veces se presupuestó y ejecutó el asfaltamiento de una calle que no se llevó adelante. Alguien se quedó con esa guita. La persona que se quedó con esa guita no puede hacer política. Eso es lo que nosotros buscamos con ficha limpia. Que el Congreso ni el Ejecutivo Nacional, y sería muy bueno que todas las provincias tengan esto, puedan funcionar como el refugio de aquellos que afanaron la guita de los argentinos. Admejet es inteligente y no nombra directamente a Cristina para sacar el argumento de la persecución política, pero es muy difícil oponerse a un proyecto de ley que tiene como objetivo, al menos el manifiesto, que los chorros no estén en la política. El dictamen del peronismo mantenía la legislación vigente, que dice que para que una persona condenada no pueda ejercer cargos públicos, si eso dice su condena, deberá pasar por todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema, lo que le permitió a Carlos Menem, por ejemplo, estar condenado en doble instancia y durante 10 años seguir siendo senador
hasta su muerte. Sin embargo, ficha limpia y de la agenda judicial de Cristina Kirchner, la desgastada permanente, es un hecho repetido. De hecho, varias veces dijo que no iba a ser candidata para no darle argumento a Mañeto y al grupo Clarín para que digan que se está presentando a alguien que está condenada con habilitación perpetua para ejercer cargos. De hecho, dijo, no voy a ser candidata a ningún cargo, pueden meterme presa. El peronismo está en una suerte de crisis de identidad y de programa que tiene varias aristas. Tal vez la última derrota precipitó la crisis que venía gestándose desde antes por múltiples elementos que terminan por hacer síntesis en este presente. Por ejemplo, la última gran crisis peronista fue la de 1983, luego de la derrota frente a Alfonsín. Luder y la vieja Guardia Sindical eran percibidas como fuertes compromisos con la dictadura a partir del pacto militar sindical que había denunciado el propio Alfonsín y con la propuesta de juicio a las juntas militares y la denuncia que hizo Alfonsín sobre este pacto. Alfonsín quedaba a la izquierda del peronismo, algo inédito en el radicalismo. Además, el mismo peronismo que había resistido luego del golpe de 55 y cuya izquierda había sido perseguida y desaparecida por la dictadura, se presentaba como una opción moderada que planteaba que había que mirar para adelante y no volver al pasado. En ese momento, la renovación de Cafiero, Duhalde y Menem salvó al peronismo, luego de derrotar a la vieja guardia en la interna, incorporando planteos del alfonsinismo y de la socialdemocracia europea, refrescaron el movimiento y le dieron otra impronta. Pero esa junta renovadora tenía un programa, un conjunto de ideas para salir a convencer al peronismo sobre cuál debía ser el rumbo del país. Obviamente también tenían figuras, pero esas figuras expresaban ideas. En el caso de Menem, esas ideas luego fueron traicionadas, pero pasaron algunos años para eso. Y en este momento, en el momento de la crisis, hubo un conjunto de dirigentes que lograron explicarle a los peronistas por qué habían perdido y ofrecieron un rumbo alternativo. La crisis actual no tiene programas contrapuestos, tiene nociones, estilos, matices. Parece por momentos una batalla estética más que política y por otros momentos solo se puede ver una aburrida e interminable pelea por cargos, la llamada pelea por la lapicera. Cuesta creer que en el terrible momento que pasa la sociedad por el ajuste de Milei y sus derivas de confrontación con minorías sexuales o con sus ataques a la libertad de prensa, el peronismo se enfrasque en una pelea que solo demuestra su lejanía del pueblo al que pretende y busca representar. Vamos a escuchar un análisis que hace Carlos Pañi de lo que significa para Cristina el enfrentamiento con Kicillof. Y la lapicera en el PJ, ¿quién la tiene? Bueno, ahí la tenemos a Cristina por primera vez a la defensiva frente a la aparición de alguien que es Axel Kicillof. Kicillof tiene dos condiciones muy importantes que vuelven inquietante este conflicto. La primera, es kirchnerista. Es la primera vez que Cristina debe advertir, detecta el desafío a su liderazgo de alguien de su propio grupo. No es Urtubey, no es Massa, no es Randazzo, no es siquiera Alberto Fernández. Es alguien del corazón. ¿Quién puede dudar de que Kicillof es kirchnerista? La segunda cuestión, importantísima, es de la provincia de Buenos Aires, nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uno puede decir si puesto por Cristina o impulsado por Cristina, pero es una discusión que la abre un kirchnerista y no en cualquier distrito, en el distrito que es, como la capital para los Macri, la sede central del kirchnerismo. Y acá es interesante la jugada de Cristina, y muy probablemente, como nos tiene acostumbrados, es inteligente, porque ella ¿qué hace? Adelanta el debate con Kicillof. Es un juego distinto, por ejemplo, al de Macri con Larreta, que lo dejó correr. Lo dejó poner los candidatos en la elección del 2021. Se apichonó Macri frente a Larreta en aquel momento. Después lo empezó a perjudicar. Larreta no se animó a matarlo. Cristina, ¿qué dice? No, la discusión la vamos a dar ahora. Olvídate de la Cámpora, olvídate de Máximo. Yo voy a ser la presidenta del PJ, Axel. ¿Me vas a decir que no? ¿Con qué argumento me vas a enfrentar? ¿Cuáles serían las razones por las cuales vos podés ir en contra de la que te dio el ser políticamente?
Bueno, paralelamente hay un punto histórico de que el peronismo pierde cada vez que coloca un socialdemócrata o a un moderado. O sea, con él, consciente del temor que genera en la gran parte de la sociedad antiperonista, a veces el peronismo colocó un candidato que pueda cautivar a la clase media, que pueda parecer socialdemócrata. Fue el caso de Luder, cuando pierden en 1983, y Kicillof siempre dice, Cristina ha elegido candidatos cada vez más a la derecha, lo que termina haciéndonos perder. Primero fue Scioli, después fue Alberto Fernández y después fue Sergio Massa. En realidad, Cristina, sabiendo que genera su irritación en la clase media y en el antiperonismo, busca colocar candidatos que representen la moderación, que representen la socialdemocracia y termina perdiendo. Desde esa perspectiva, Kicillof cree que, por el contrario, lo que tendría que hacer fuerte al candidato peronista que desafía a Javier Milei en el futuro no sea alguien de centro, sino alguien que claramente esté en la centroizquierda. Ahora, ¿qué le pasa con todo esto al votante peronista? Martín Rodríguez, editor de la revista Panamá, lo explica en una encuesta que hizo Hernán Baloni del votante peronista y encontró 5 subtipos de peronismo. Vamos a escuchar cuáles son estos 5 subtipos de acuerdo a Martín Rodríguez. Bueno, acá también es el dato, ¿no? Que explica mucho, ¿no? Un peronismo de centro comandado, que esto es de Yarlora. Y Sí, mirá, claro. 7%. Echarete sacó un 8%. Claro. Sí. Esto por ahora no levanta. Yo creo que no levanta porque se ve como muy... ¿Qué es eso, Martín? ¿Un Yo peronismo creo de que centro? un peronismo de centro es como comandado por figuras, políticas de trayectoria, con participación protagónica del interior del país, que quiere un gran acuerdo productivo federal para exportar granos y minerales. Sería una suerte de Jorge Castro, para mí un gran intelectual, decía la coalición popular exportadora, ¿no? Ahora, el problema que tiene, esto vamos a decirlo así, que en parte sería una parte de núcleo de esto es el cordobesismo, es que es demasiado institucional. Sí. O sea, el interior tiene que ser con un carisma, el rojano, el pingüino, o sea, Claro, no puede claro. ser una cosa, como decía un gran político muy amigo mío del interior de la provincia de Buenos Aires, que decía, son, y no digo por Yarlora, que le veo un poco más de garra, pero digo, son como peronistas del lobby de hotel. Pasemos ahora al siguiente fragmento, en este caso Clemente Cancela dice el peronismo macho que resuelve, que sería el peronismo de valores a lo Moreno. A ver, 12%. Un peronismo tradicional que vuelva a la doctrina de Perón, recostado en valores cristianos, con objetivos de Bueno. la economía para la industria del país, que sería lo de Moreno. Al mismo tiempo hoy se plantea más como un peronismo por oposición al peronismo más progre, más feminista, más, digamos, agenda de derechos humanos. Y es como, dejémonos hinchar las bolas con todo eso. Volvamos al peronismo, como sería El peronismo macho que el peronismo resuelve. más macho. Y finalmente, en el siguiente fragmento se habla de un votante peronista, el mayoritario, que vota al peronismo en contra del resto, es decir, que vota a los peronistas porque entiende que el resto es peor. El 45% solo vota al peronismo porque los otros son peores. Siento que es el kirchnerismo, ¿no? Digamos, acá ponen la Pero foto. Con nuevas canciones. Claro. Claro, ¿Qué exacto, dice? un kirchnerismo Peronismo. renovado. Sí, kirchnerista renovado que privilegia el consumo y la recuperación del ingreso. Con una agenda progresiva vinculada al fin de la pobreza, los derechos y el ingreso básico universal. Progresista. Sí. Claro. Un 11%. Sí, progresista. Luego un 11%, un peronismo tecnológico que se asocie, acá digamos afina y hace como tiene las sutilezas también de estos informes sí, que arma sí. Hernán, que son como líneas muy sutiles para mí, que están buenas, ¿no? Un peronismo tecnológico se asocia a grandes empresas nacionales energéticas, eso sería como digamos, el cerca del peronismo de 7. la cuarta revolución industrial. Sí, y un poco está cerca del 7 también, digo, no Sí. tiene por qué contraponerse con el 7%. Por eso, son caminos que se bifurcan y después se pueden juntar. No hay zonas. Aparentemente la zona de mayor tensión podría ser entre esto, Sí. ¿no? Como. Y abajo con la foto de Y Irene. abajo dice 45% de ninguno de los anteriores. Claro, dice, solo voto al están peronismo. abajo, ¿viste? Porque solo vota el peronismo Porque el resto son porque peores. los otros son peores. Y esto es la mayoría. Como se ve en esta encuesta, no hay un peronismo, hay muchos peronismos y cada uno de los subtipos de peronismos tienen al mismo tiempo muchas tribus, por decirlo de alguna manera. Sucede que desde que se descentralizaron los recursos como la salud, la educación, en los años 90, cada gobernador e intendente maneja cajas que utilizó para construir de alguna manera su propio aparato político. Este es un peronismo tribalizado, con caudillos provinciales y municipales, que fueron construyendo poder mientras los presidentes pasaban y se alternaban, y estos jefes locales tienen mucho poder en sus territorios, pero en general tienen poca proyección nacional. De alguna manera, la dueña de la proyección nacional todavía sigue siendo Cristina Kirchner, pero luego de su fracaso, en el que resultó el Frente para Todos,
se impugna ya su decisionismo. O sea, es una jefa sin poder. ¿Podrá el peronismo resolverse, como hizo el PSOE, el Partido Socialista Español, con la conducción de Pedro Sánchez, que hizo una campaña antifascista contra Vox y la derecha del PP, aliándose con Podemos? ¿O será como el PASOK griego, que sigue en el ostracismo tras haber sido percibido como uno de los que aplicaron el mayor ajuste en la historia del país? ¿Cristina se mirará en el espejo de Lula, quien logró volver aliándose a la derecha y a la izquierda con un frente anti-Bolsonaro? En ese caso debería ser la Corte quien haga un fallo y quien deberá dar por tierra con su condena, algo que por el momento no parece suceder. Y Sergio Massa, el último candidato peronista, quien estuvo a solo 3 puntos de ser presidente ganando en primera vuelta, ahora devenido de empresario, dicen, siguiendo los pasos de José Luis Manzano, ¿volverá al ruedo y jugará sus cartas? ¿Sigue siendo aliado de Cristina porque es la única que tiene suficiente cantidad de votos para articular una opción electoral viable? ¿O por el contrario, tercia entre Kicillof y Cristina para tratar de ser él luego el que surja como una síntesis de ambos? Por lo pronto, el peronismo parece paralizado porque sus cuentas no le dieron. Entendieron que la sociedad se iba a hartar antes de la gestión libertaria y ellos podrían montarse en un proceso de movilizaciones y paros generales que terminarían capitalizando. Pero esto no sucede y quienes sí están en la oposición al gobierno, que es la mitad del país, miran a los dirigentes del peronismo esperando una respuesta política, una señal de que tienen un plan de acción, algo que evidentemente hoy no hay. Según el Turco Asís, por más peleas que se vean en las huestes pejotistas, ellos están condenados a permanecer y pertenecer unidos si no quieren ir a una derrota asegurada. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que el periodista y escritor le dio a José Nathanson en Le Monde Diplomatique, donde el Turco Asís habla de la necesidad de que se mantengan juntos. El peronismo aprendió, y los dirigentes peronistas que se pueden tener rencor entre sí y una competencia a veces próxima al odio entre sí, aprendieron que si van desunidos es la derrota. Sí. Es decir, ellos tienen que pelearse en los años pares y conceder, persuadir, resignarse en los impares, que los impares son los años electorales. Y en los años electorales vos tenés que conceder o persuadir. Sí, está condenado a ir unido el peronismo. Sin embargo, cuando hay peronistas con más ganas de colaborar con Milei o directamente integrar su gobierno, como lo hizo el ex candidato a presidente Daniel Scioli, se hace más difícil pensar cuáles serían esos términos de unidad. Por otro lado, Menem fue peronista y Milei se reclama como heredero y continuador del menemismo. Scioli, como recordábamos, candidato al kirchnerismo y un casi candidato de Alberto Fernández en las últimas elecciones presidenciales, hoy está en las huestes libertarias. Tal vez esta impronta menemista de Milei y su carácter decisionista como presidente lo hagan ver también como un líder fuerte, algo clásico del votante peronista, anclado en los sectores populares, lo que siempre buscaron. Tengamos razón en este argumento, no, gran parte de los votantes de Milei son ex votantes del peronismo. Evidentemente hay quienes encuentran algún elemento de continuidad entre el peronismo y los libertarios. O sea que hay tantos peronismos como cada uno quiera. Y vale aquí recordar una entrevista célebre al general Perón al regreso de su exilio, explicándole al diario español La Vanguardia cómo se componía el espectro político argentino. Textualmente Perón dijo, mire, en la Argentina hay un 30% radicales, lo que ustedes entienden aquí por liberales, se refería a España, hay un 30% de conservadores y otro 30% de socialistas. ¿Y entonces dónde están los periodistas?, inquirió ¿dónde están los peronistas?, inquirió el periodista. Ah, no, peronistas somos todos, dijo Perón. Tal vez parte de esta crisis tenga que ver con esto, que sigue vigente esta falta de contornos definidos y tal vez la supervivencia del peronismo tenga que ver con lo mismo. Lo que genera ventajas, como que finalmente puede representar casi al ser argentino, y desventajas, porque el todo finalmente no logra construir una identidad que recorte ser algo y al mismo tiempo no ser otra cosa. Mientras tanto,
recordamos las épocas clásicas, juveniles del kirchnerismo, y nos vamos con esta canción ya de bebé de la Cámpora.